Lo digo. Por favor, pónganse en pie. Buenas tardes a todos. Se va a proceder al ingreso del excelentísimo señor doctor don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcín. Y quiero saludar a todos los presentes, pero también quiero hacer un saludo especial para la gente que nos está siguiendo a través de la nube. Hay gente que está en países sudamericanos que suelen seguir de forma regular la sesión. Entonces voy a invitar al excelentísimo señor don Antonio Ramón Martínez Fernández y al excelentísimo señor Jesús Ángel Fernández Guerres para que procedan a introducir al recipientario. Muy bien. Pongámonos de pie. A continuación, el señor secretario leerá el particular del acta. Decreto 4 de 2022 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de honor de esta corporación al excelentísimo señor doctor don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcín. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el 9 de mayo de 2022, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico de honor de esta Real Academia al excelentísimo señor doctor don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcín. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 21 de noviembre de 2022. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez; el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien. Pues a continuación voy a hacer la laudatio del excelentísimo señor don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcín. Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores que nos acompañan, señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, señores vicepresidentes de la vicerrectores de la Universidad Politécnica de Madrid, están representando en este momento al excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Politécnica de Madrid, que por razones de una reunión esta tarde en la Consejería de Educación con todos los rectores de las universidades de Madrid no ha podido asistir. Señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, actualmente denominada Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, familiares y compañeros
del profesor Jaime Lamo de Espinosa, señoras y señores, amigos y amigas. Comparecemos esta tarde al solemne acto de ingreso del profesor Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcin como académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. En estos actos de ingreso de nuevos académicos es pertinente agradecer a la Junta de Gobierno de esta Real Academia la confianza que me atribuye el honor de presentar en su nombre como presidente de esta institución la laudatio para el ingreso del nuevo académico de honor, el excelentísimo señor don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcin. Mis sentimientos me aconsejan señalar que este es un día de gran alegría. Me honra presentar la excelente trayectoria académica, profesional y política de nuestros recipientarios. Eminente ingeniero agrónomo y economista que ha sido y es un referente del sector agrario español y un político que ha dejado una impronta en un periodo muy importante de la transición española, conquista de la democracia. Como todos ustedes sabrán, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España es una institución científica autónoma de carácter público vinculada al Ministerio de Ciencia e Innovación de España, de ámbito nacional y asociada al Instituto de España. El Real Decreto 101/2014 de 21 de febrero, que aprueba sus vigentes estatutos, define en su artículo 7º, señala que el nombramiento de académico de honor se reserva a los científicos españoles o extranjeros que por sus eminentes trabajos en ciencias veterinarias o sus acciones hayan alcanzado un reconocido y relevante prestigio científico o profesional. La incorporación del doctor Jaime Lamo de Espinosa a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España supone el primer ingeniero agrónomo y economista como académico, cuyo magisterio ampliará el pensamiento de nuestra corporación. Este reconocimiento que hoy otorgamos al profesor Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcin, dentro del grupo de académicos de honor de ciencias afines a las ciencias veterinarias en nuestra Real Academia. Por ello, estoy seguro que este nombramiento supone un legítimo reconocimiento a la confianza plena que ha tenido el profesor Jaime Lamo de Espinosa a lo largo de su vida política, académica y profesional con las ciencias veterinarias y su lealtad con sus conocimientos y singularidades. En este sentido, conocemos que el cometido del ingeniero agrónomo y el veterinario está creciendo cada vez más y su reconocimiento en el medio es cada vez mayor debido a las demandas de la sociedad. Ambas profesiones tienen la gran responsabilidad de custodiar los procesos de producción de alimentos en un mundo globalizado que está en constante crecimiento. La carrera de ingeniero agrónomo tiene como enfoque central la calidad y la cantidad en la producción agropecuaria y es uno de los encargados de aplicar técnicas profesionales cuidando el medio ambiente y los recursos naturales. La carrera de veterinario tiene idoneidad en el ambiente de la salud pública y en una salud global, la higiene e inspección de alimentos de origen animal, la clínica de pequeños y grandes animales, la preservación del medio ambiente, pero también es este ámbito rural en la atención de animales del entorno rural y su medio, su trabajo en granjas, explotaciones ganaderas, entre otras. Si tenemos en cuenta las revistas incluidas en las ciencias veterinarias, el Journal Citation Report, Factor de Impacto, la integran 144 revistas científicas de prestigio o reconocidas, dado que son revisadas por pares, lo que se denomina arbitraje dentro de la comunidad científica. Su importancia radica en su papel para generar nuevos conocimientos. Además, se ensanchan los ámbitos de las ciencias veterinarias en las revistas que agrupan las producciones animales y la ciencia y tecnología de los alimentos. El profesor Jaime Lamo de Espinosa es un buen ejemplo de poseer conocimiento en la aplicación de esta integración y relación entre ambas profesiones. Tuvo una visión o percepción de su etapa de subsecretario y ministro de Agricultura del Gobierno de España con veterinarios de prestigio y mucho talento, logrando establecer una buena relación entre ambas profesiones que en la actualidad permanece. En la vigente estructura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación colaboran con gran esmero equipos técnicos dirigidos por veterinarios e ingenieros agrónomos en materias incluidas en ámbitos de gran transversalidad del conocimiento, como es el caso de la sanidad vegetal y sanidad animal, el medio ambiente, la economía de la producción agropecuaria, la comercialización, entre otros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recientemente ha desarrollado la figura de veterinario de explotación, figura que estaba dentro de la Ley 8/2003
de 24 de abril de Sanidad Animal y en su artículo 3 a través del Real Decreto 306/2020. Este Real Decreto de granjas de ganado porcino establece la obligación del titular de la explotación en designar un veterinario de explotación, que será el encargado de asesorar e informar al titular de la explotación sobre las obligaciones y requisitos en materia de bioseguridad, higiene, sanidad y bienestar animal, en particular en la elaboración de un plan de bienestar animal. En el contexto de una sola salud, una salud global, quisiera destacar que los investigadores del INRAE, Andribon, Montaguy y Fournet, en una excelente carta al editor de la revista Plant Pathology, publicado este año y titulada Sanidad vegetal en un mundo, una salud, eslabones perdidos y tesoros ocultos, destacan que la aparición y propagación de enfermedades humanas suele tener un origen zoonótico, son multifactoriales, intervienen determinantes ecológicos, ambientales y socioeconómicos, y requieren una estrecha colaboración y coordinación entre científicos de diversas disciplinas, dirigentes políticos y organismos de financiación si se quieren diseñar estrategias de control adecuados. Aunque varias revisiones recientes hablan del papel de la fauna salvaje, en esta visión integradora la fauna se limita de nuevo a los animales y deja de lado todos los demás componentes bióticos de los ecosistemas, especialmente las plantas. Los seres humanos y los animales dependen directa o indirectamente de las plantas para alimentarse, con efectos directos o indirectos sobre la salud. A la inversa, la salud de las plantas depende en gran medida de las actividades directas de los seres humanos y los herbívoros, pero también de los impactos indirectos de los animales sobre la biodiversidad y las interacciones ecológicas. Por lo tanto, existen muchas conexiones entre la sanidad vegetal y la salud humana o sanidad animal, además de compartir las comunidades microbianas. De todo ello emana, una vez más, la interdisciplinariedad en el concepto de una sola salud, que es parte de los cometidos de nuestra Real Academia. Por lo tanto, la incorporación del doctor Jaime Lamo de Espinosa, no dudo, proporciona y justifica técnicamente y científicamente la incorporación de un ámbito más del conocimiento y su generación que se suma al saber de los académicos integrantes de nuestra Real Academia. Hacer una semblanza resumida del profesor Lamo de Espinosa no es una tarea fácil, por su dilatada trayectoria en su carrera profesional. Sus atributos de talento y excelencia van unidos a su fuerte personalidad. Hombre cercano, prudente, sensato e instruido. En su modo de comportarse destaca por su alta capacidad de trabajo y dotes organizativos y de control para ubicar sus motivaciones intrínsecas, dialogante, cordial, afable y con cordura, con principios sólidos que refuerzan la convivencia en sociedad centrada en el bien común como una meta de bienestar. Comparte con Antonio Machado el aforismo: aprende a dudar y acabarás dudando de tu propia duda. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Es amante de la cultura y defensor de las reales academias como lugares de generación de ciencia y divulgación del conocimiento y de asesoramiento a las instituciones. Cree en los valores de excelencia e independencia que justifican que las reales academias se encuentren bajo el alto patronazgo de su majestad Rey Felipe VI y que sigan siendo centros de pensamiento y de cultura, aportando luz sobre los complejos problemas de nuestro tiempo. El doctor Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcin nació en Madrid, cursó los estudios de ingeniero agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid y se doctoró en Ingeniería Agronómica por la misma universidad en 1966. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho Agrario por la Asociación Española de Derecho Agrario y diplomado en Instituciones Públicas Agrarias por la Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares. Ha ejercido la enseñanza, su gran vocación, desde su cátedra de Economía y Política Agraria que obtuvo a la edad de 30 años en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en el mismo año que el Instituto Politécnico Superior se constituye en Universidad Politécnica de Valencia. Un hecho que más que un cambio de nombre supone la integración total en el sistema universitario con efectos sobre la ordenación y regulación de centros de enseñanza, las titulaciones, el acceso del profesorado, etc. Posteriormente ocupó la misma cátedra por concurso de traslado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid
de 1976, escuela que se creó en 1855 bajo el nombre de Escuela Central de Agricultura y es la escuela de agricultura más antigua de España. A partir del año 2016, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos pasa a ser denominada Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. Cuenta con una dilatada actividad docente, ocupa la plaza de catedrático en régimen de continuidad, salvo el periodo de excedencia especial desde el año 1976 a 1983, en que se incorpora a la citada escuela. Permanece en esta escuela hasta que es nombrado en 2011 profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesor del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Montpellier, Francia, organización intergubernamental creada en 1962 bajo los auspicios del Consejo de Europa y de la OCDE. Su misión es desarrollar la cooperación entre los países del Mediterráneo mediante la formación de posgrado y la promoción de investigación cooperativa en temas de agricultura y recursos naturales. Fue director y fundador del primer máster en comunidades europeas que se creó en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, y fundador y director del máster en marketing alimentario y gran consumo. Desde el año 1991 es catedrático Jean Monnet de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. El nombre hace honor al político francés que asesoró a Robert Schuman en poner los cimientos de las comunidades europeas. Su objetivo es reforzar la docencia y la investigación sobre la integración europea en las universidades, tanto de los Estados miembros de la Unión Europea como de otros países. Fundador e impulsor del Centro de Documentación Europea, creado en 1985 en la Universidad Politécnica de Madrid, auspiciado por la Comisión Europea tras integrarse a la universidad y después de dejar la excedencia especial por cargos especiales. Profesor permanente de la Sociedad de Estudios Internacionales, vocal del Consejo de Participación Social de la Universidad Jaume I de Castellón y director de la Cátedra Cajamar de la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor Jaime Lamo tuvo dos momentos históricos en su vida académica en la Universidad Politécnica de Madrid. La laudatio en honor del doctor honoris causa, excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, expresidente del Gobierno, en la que asisten sus majestades los reyes de España en el año 1988, y la apertura del curso académico 2020-2021 bajo la presidencia de su majestad el rey Felipe VI, con la lección magistral La España vaciada bajo la pandemia. Actividad en la administración pública del profesor Jaime Lamo. Doctor Lamo ha tenido un gran recorrido en la administración pública, ocupando diversos cargos públicos. Ha trabajado en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, como ingeniero colaborador y de plantilla, colaborador del Instituto de Estudios Agrosociales en el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, lo que se conoce como FORPA, organismo creado en el 1968 como ingeniero, jefe de la sección de vino, secretario de la Comisión de Compras de Excedentes de Vino, director del Gabinete Técnico del presidente del FORPA y representante del FORPA en la subcomisión de precios de la Comisión de Rentas y Precios y, por último, en la subcomisaría en el Plan de Desarrollo. Posteriormente fue nombrado director del Gabinete Técnico del ministro de Agricultura Tomás Allende y García Baxter, pasando a ser director general de Industrias Agrarias del Ministerio de Industria. En el año 76 es nombrado subsecretario del Ministerio de Agricultura por el ministro don Fernando Abril Martorell. Posteriormente fue subsecretario adjunto al vicepresidente tercero del Gobierno y más tarde ministro de Agricultura, sucediendo a don Fernando Abril con los gobiernos de Adolfo Suárez en la remodelación de su primer gobierno, permaneciendo en el cargo de febrero del 78 a diciembre de 1981. En su mandato incorpora la pesca y la alimentación a las competencias del Ministerio de Agricultura. A continuación, pasa a ser ministro adjunto al presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, siendo observador en el Consejo de Ministros. Durante este periodo, el profesor Lamo adquirió mucha experiencia en la gestión pública, lo que le permitió aprender y reflexionar, sacando conclusiones sobre la realidad agraria y su futuro en cuestiones relacionadas con las estructuras agrarias, la ordenación de precios y mercados, la planificación económica del sector agrario, agricultura, ganadería y pesca, así como sobre la cadena alimentaria para la agricultura.
Profesor Jaime Lamo mostró durante este periodo una gran tenacidad, perseverancia, esfuerzo y capacidad de trabajo, así como grandes cualidades negociadoras y políticas, no solo en el sector agrario, sino también en el seno del Gobierno de España. De la mano de don Fernando Abril Martorell, vicepresidente tercero del Gobierno, ingresó en la UCD, fue elegido diputado por la provincia de Castellón en las elecciones generales de 1979 hasta 1982 y fue portavoz parlamentario del Grupo UCD en el Congreso de Diputados. Durante su etapa como ministro de Agricultura, propone y se aprueban las siguientes leyes. La Ley de Seguros Agrarios Combinados, considerada hoy en el mundo como la mejor ley de seguros agrarios en la gestión de los riesgos de nuestra agricultura, de fincas manifiestamente mejorables, de arrendamientos rústicos, de montes medicinales en mano común, el Estatuto de la Explotación Familiar y los jóvenes agricultores. Y no siendo ya ministro de Agricultura, el Congreso aprueba las leyes de contratos agrarios y agricultura de montaña. Siendo ministro, presidió la 20ª Conferencia Mundial de la FAO, Organización para la Agricultura y Alimentación de la ONU, en Roma, logrando la plena internalización de la agricultura española cuando es elegido presidente de esta conferencia. La conferencia recibe a su santidad el Papa, Juan Pablo II, establece el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre de cada año, y aprueba la resolución que da origen al Tratado de Recursos Fitogenéticos y al Centro de Conservación de Semillas y Plantas, hoy localizado en Svalbard, Noruega, en el Océano Ártico. El Depósito Mundial de Semillas, en Svalbard, almacena semillas en un entorno seguro y en un ambiente controlado, para garantizar que estén disponibles en el futuro, especialmente en caso de catástrofes, ya sean naturales o de origen humano. Conserva a perpetuidad las semillas para la seguridad de los seres humanos. En pocas palabras, el Depósito Mundial de Semillas es la mejor póliza de seguros para el suministro mundial de alimentos. Como ministro de Agricultura nombró subsecretario del Ministerio a don José Luis García Ferrero y al doctor Luis Mardones Sevilla, subsecretario y presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, ambos pertenecientes al Cuerpo Nacional Veterinario. El doctor Mardones fue académico de número de nuestra corporación y diputado nacional en las primeras Cortes Generales y a continuación durante 7 legislaturas, desde donde prestó buenos servicios a esta Real Academia. También contó para su equipo al excelente veterinario don Luis García García como presidente del FORPA. El doctor Jaime Lamo negoció con la Comunidad Económica Europea durante los años 1978 y 1982 como ministro de Agricultura el capítulo agrario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, lo que se conoce como Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y transformó el Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incorporando las competencias completas del sector FAO. El nuevo académico de honor es miembro asociado de la Academia Francesa de Agricultura, académico de número de la sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores de España, académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y académico de número de la Real Academia de Gastronomía. Es también, y quiero destacar, vicepresidente primero y miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País desde 2014, corporación fundada en 1775 de la mano de Carlos III, quien impulsó desde el principio la creación de esta cuna de la Ilustración en Madrid. El profesor Lamo de Espinosa es patrono o miembro de las siguientes fundaciones: patrono de la Fundación Cultural del Instituto de Crédito Oficial, fundador y patrono de la Fundación de la Transición Española, fundación y patrono de la Fundación España Constitucional y actualmente vicepresidente de la misma, asesor y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Botín, vocal del Consejo Asesor del Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria y presidente del Comité Científico del Instituto de Ciencias Medioambientales de Andalucía. Es fundador y presidente de honor de la Asociación España-FAO, miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingeniería de España, ha sido presidente de la Comisión de Economía de los Premios Rey Jaime I de Valencia, y tengo que decir que ha publicado diversos libros y trabajos en revistas nacionales e internacionales especializadas sobre economía agraria, política agraria, desarrollo económico, tecnologías, entre otros.
Es autor de más de 100 artículos en revistas especializadas, tales como Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, Información Comercial Española, Revista de Economía Agraria, Servicios de Publicaciones Agrarias, Ayer, Revue Académique d'Agriculture de France, Papeles de Economía Española, Revista Agricultura, Cuadernos de Agricultura, Pesca y Alimentación, Cuenta y Razón, Cuadernos de Información Económica, Crónica de Economía, Revista del Instituto de Estudios Económicos, Mediterráneo Económico, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Fitoma, Revista de Derecho Agrario y Alimentario, entre otros. Es artífice de numerosos capítulos de libros colectivos y libros personales, en un número total de 46, entre los que citaremos Hablando sobre Requena, La década perdida, La agricultura española en Europa, La nueva política agraria común, Cartas de la tierra, Joaquín Costa, Agricultura, Agronomía y Política Hidráulica, Fray Antonio de Jesús, El agua en el mundo del agua y la transición agraria. Me parece importante destacar el libro de la transición agraria, 1976-1982, que ha tenido dos ediciones. La primera edición, en 2020, fue prologada por el profesor Juan Velarde, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y la segunda prologada por el actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades. Sostiene el profesor Lamo de Espinosa que junto a la transición política fue acompañado de la transición agraria, que nos llevó desde un sistema autárquico, cerrado y con fuerte déficit comercial a estar preparados para el ingreso en la Comunidad Económica Europea, para aprovechar los mercados globales y expansionar fuertemente nuestra agricultura. Esta transición agraria fue clave para cambiar los objetivos y políticas que hasta ese momento habían presidido la política agraria, lo que se ha cumplido, y no hay más que ver el comportamiento del sector agrario en los años de la transición en comparación con estos últimos años. Describe en este libro muy bien cómo se tuvo que construir una estructura administrativa del sector agrario, iniciar la integración con la Comunidad Económica Europea, revertir la balanza comercial negativa del sector y, en definitiva, cambiar la orientación de la política agraria española como acciones de gobierno. En definitiva, hace una narración radiográfica muy pertinente de la realidad agraria española durante una etapa de gran significado de nuestra historia contemporánea. También creo que es importante destacar la participación del profesor Jaime Lamo de Espinosa en el libro Estructura Económica de España, conocido como el Tamames, que ha llegado a la 26ª edición, editado este año 2022 por el profesor Ramón Tamames y don Antonio Rueda. En este libro han escrito 16 autores, los más relevantes en las diferentes esferas del conocimiento económico, entre los que se encuentra el profesor Jaime Lamo de Espinosa, con el capítulo titulado El potente sector agrario, el campo español que se ha modernizado y forma parte de una gran expansión económica, incluida la España vacía. El profesor Jaime Lamo, a lo largo de su vida profesional, ha estado comprometido como Gaspar, Melchor y Jovellanos en el desarrollo económico y cultural de nuestro país, teniendo en cuenta las leyes que afectan a la agricultura, así como se manifiesta conocedor del programa reformista de Joaquín Costa, que tiene dos pilares, la educación y la política hidráulica. El profesor Lamo ha sido miembro del Consejo Asesor de las revistas Economía, Noticias, Comunidad Económica Europea, Agricultura y Sociedad, Gaceta de los Negocios y Agronegocios, y en la actualidad es director de la revista Vida Rural, del Comité Científico de la revista Política Agraria Internacional y consejero de la revista de Derecho Agrario y Alimentario desde su fundación. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacaremos los siguientes: Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección, Medalla de Plata del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, Premio Jaime I de Economía, por sus trabajos de economía, premio que se otorga en reconocimiento a la trayectoria científica o empresarial de esas personas que han alcanzado la excelencia en su campo y además han desarrollado la mayoría de su carrera profesional en España. Miembro de honor del Instituto de Ingeniería de España, aula en la Administración de Empresas de la Universidad Pública de Valencia, nominada con su nombre, ingeniero agrónomo destacado, medalla de honor de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Colegio Libre de Méritos, premio Leopoldo Calvo Sotelo al liderazgo público, mención honoris causa, premio Leopoldo Calvo Sotelo,
medalla de honor, categoría de oro, como colegiado durante más de 50 años en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. Ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Civil, Gran Cruz del Mérito Agrícola, Gran Cruz de Carlos III, Gran Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania, Gran Cruz Oficial al Mérito de la República Francesa, Gran Cruz del Águila Azteca de México, Medalla de Oro al Mérito del Consejo de Europa, Medalla del Tribunal de las Aguas de Valencia, Gran Cruz de Bernardo Higgins de Chile, Medalla de Honor de la Universidad Politécnica de Madrid, Gran Cruz de Isabel la Católica, Comandante de la Orden de Leopoldo II del Reino de Bélgica. Y por último, entre las condecoraciones nobiliarias destacaremos que es de la Orden de Malta, la Maestrazga de Valencia, el Santo Cáliz de Valencia, la Orden Constantiniana de San Jorge, la Nobleza Catalana y la Diputación de la Grandeza. Pertenece a diversas asociaciones, es miembro de la Asociación Española de Economía y Sociología Agrarias y de la Asociación Internacional de Economía Agrarios, miembro de la Asociación Española de Derecho Agrario, presidente de la Federación Española de Envases y Embalajes, vicepresidente primero del Fórum de Alta Dirección, presidente de Agrofuturo y miembro del capítulo valenciano y español del Club de Roma. En resumen, y antes de terminar la presentación del nuevo recipiendario, debo señalar que tengo la convicción de que reúne conocimientos y méritos suficientes con aportaciones de gran relevancia al conocimiento y progreso de la economía agraria, con las aptitudes y el talento para promover los fundamentos que engrandecen y fortalecen la capacidad intelectual de nuestra institución. No quisiera terminar mi intervención sin hacer una mención a su esposa, Carmen Rocamora García Iglesias, a su hermano, con la que ha tenido gran apoyo en esta larga carrera académica, profesional y política tan completa. También quiero felicitar al hermano y las 4 hijas, Patricia, Elena, María Luisa y Mari Carmen, que son el verdadero apoyo moral, sin hacer ningún aporte más allá del valor emocional o psicológico del estímulo. Bienvenido, excelentísimo señor doctor Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Champosin, a esta Real Academia, deseándole una larga colaboración. He dicho, muchas gracias. Y a continuación, pues tiene el recipiendario la presentación que nos va a hablar sobre una potente ganadería en tiempos de crisis. Tiene usted la palabra. Señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, señor presidente de la Real Academia de Doctores de España, señores vicerrectores, autoridades, querido exministro conmigo en la etapa de la transición, Rodolfo Martín Villa, queridas autoridades, excelentísimos académicos de esta Real Corporación, querida familia, amigas y amigos todos. Debo decir que fue una gran sorpresa para mí cuando en mayo del presente año recibí un escrito del presidente de esta Real Corporación, profesor don Arturo Anadón, comunicándome que la Academia había adoptado el acuerdo de nombrarme académico de honor de la misma. Agradezco pues de forma especial a la Junta de Gobierno, al Pleno de Académicos de la Real Academia y a su presidente por su propuesta y por la aceptación unánime de todos los académicos. Gracias a todos. Y es efectivamente un gran honor, sí, un excepcional honor, el que se me hace con este nombramiento, que no creo merecer, pero que agradezco extraordinariamente. Y no es un gracias por cortesía, nace del corazón y del fondo intelectual de una persona que ha vivido siempre el mundo de la economía agropecuaria como agricultor y como ingeniero agrónomo y que valora en mucho vuestra designación.
en la Escuela de Agrónomos está presidida por un lema que es sine agricultura nihil, y en esa agricultura está la parte vegetal, la parte animal, la parte forestal, a las que se refería hace un momento nuestro presidente. Gracias de corazón, pues. Y gracias, querido Arturo, querido presidente, por esa larguísima exposición que has hecho sobre mi vida personal, que lo único que demuestra de verdad es que tengo ya muchos años, porque si no hubiera sido imposible llenar todo eso que tú has contado. El procedimiento de esta academia me exige que corresponda con un discurso sobre un tema especializado, y elegí en su momento el de una potente ganadería en tiempos de crisis. Es así como juzgo nuestra situación ganadera en una visión económica actual de la cuestión. Pero antes, dejarme que reconozca la inmensa colaboración que recibí a lo largo de muchos años de grandes e ilustres compañeros vuestros. Cuando tuve el honor de ser ministro de Agricultura, con Adolfo Suárez, excepcional persona, y con Leopoldo Calvo Sotelo, también en los gobiernos de la transición hoy puesta en cuestión desdichadamente, fueron estrechos colaboradores míos 4 personas, 4 grandes veterinarios. Algunos los ha mencionado el profesor Anarón. Me refiero a Luis Mardones, a José Luis García Ferrero, a Luis García García y a José Javier Rodríguez Alcaide. Los 3 primeros, hoy, desgraciadamente, desaparecidos. Nombré a Luis Mardones subsecretario de Agricultura, primero y más tarde presidente del IRIRA. Nombré subsecretario de Agricultura a José Luis García Ferrero en el 81 y más tarde fue nombrado ministro de Agricultura por Calvo Sotelo en el último cambio de gobierno que hizo justo al final de 1982. Mantuve a Luis García García como presidente del FORPA y debo destacar de él algunas cosas, como por ejemplo que fue el introductor de la hipnosis clínica en España, publicando 3 tomos sobre la materia, hoy buscados por todo el mundo. Y nombré a José Javier Rodríguez Alcaide, secretario general técnico en 1978. Todos ellos hicieron una gran labor. Luis Mardones, miembro de esta Real Academia; Luis García García, el primer profesor de hipnosis clínica en la Universidad Española; García Ferrero estableció las bases que nos permitieron eliminar la peste porcina africana en España; y Rodríguez Alcaide fue presidente del Colegio de Veterinarios muchos años. Fueron 4 excepcionales veterinarios y agradezco mucho a la carrera la colaboración que me prestaron y la inmensa ayuda que me dieron. Decía La Fontaine: me valgo de los animales para instruir a los hombres. Sí, de ellos puede aprenderse mucho. Y por esa razón, entre otras, hay que cuidarlos y protegerlos más. Y esa es vuestra gran función, vuestra profesión, que va unida a la ciencia de la salud animal. Ciencia que hubiera sido imposible sin vuestra colaboración, porque según Catón, esa ciencia era el arte de curar las veterinae, es decir, las molestias de carga, lo que llamaban los árabes los albeitar, para aquellos que curaban a los caballos. Y así nacen las facultades de veterinaria en mitad del siglo XVIII en Europa, y aquí en los últimos años de vida del rey Carlos III, que más tarde se unifican en 1871 bajo la ley Moyano. Pero nunca habría habido esa ciencia si no hubieran existido animales paradigmáticos, icónicos. En la mitología griega y romana, tema del que es gran especialista mi mujer, aparecen animales prodigiosos como el ave fénix, la quimera, el unicornio sobre el que se guardan en los clóisters los 7 famosos tapices de la Rochefoucauld. Y hoy sigue vigente una cierta adoración de algunos símbolos o iconos, como nos recuerda constantemente el doctor Rocamora. En el altiplano andino, la llama; en las zonas desérticas del norte de África, el dromedario; en Asia, el camello bactriano; en las latitudes boreales, el reno; y en las montañas del Himalaya, el yak. ¿Cuál sería la especie animal más definitoria de nuestra
economía, de nuestra vida. Pues podríamos decir que el toro bravo, por su impacto social en la fiesta nacional, toro bravo del que hoy aparece un titular en la prensa diciendo que los toros de Lidia están en franca dificultad como consecuencia de los inmensos costes derivados de la energía y de los piensos. Podría ser el caballo español que Colón llevó a América en su segundo viaje y lo llevó no a instancias suyas, sino a instancias, curiosamente, de la reina Isabel la Católica, que se lo pidió. Y podría ser el que probablemente es, que es la oveja merina, por razones históricas. Esta oveja merina es una raza de origen español que se introduce por vez primera en Francia en el siglo XVIII, pues el rey Felipe regaló indebidamente varios ejemplares de esta cotizada raza a su abuelo, el rey Luis XIV, con lo cual dejó de ser una raza específica de España para pasar primero a Francia y luego a Gran Bretaña. Pero si queremos hacer un análisis historicista de la ganadería, para llegar a esa definición que he dado de una potente ganadería hoy, déjenme que empiece un poquito más para atrás, evocando algunos hechos singulares. Durante el siglo XVIII, durante la Ilustración, durante la etapa de Carlos III, de la que he sido siempre un apasionado lector y escritor, se necesitaban hombres para la guerra y se necesitaban hombres para colonizar la España interior, que era ya una España vaciada. Ahora hablamos de eso, pero entonces ya estaba producido. Y de aquella España rural y agraria, la Ilustración, que era económicamente fisiocrática, venía de las ideas del doctor Quesnay de Francia, Jovellanos influyó porque quería más hectáreas de cultivo, más labradores y más ganado. Y para ello tuvo que luchar contra el fenómeno de la transhumancia mediante un conjunto de provisiones, porque era necesario más pan. Nos han contado de niños el motín de Esquilache, y casi nunca nos han contado que fue un motín debido al hambre. Nos lo han contado con otras cosas, los chambergos, las capas, etcétera, tal. Pero la causa real de lo que pasó en aquel año, no solo en Madrid, no solo alrededor de Esquilache, sino en toda España, fue un problema de hambre, un problema de falta de pan. Podía haberse introducido ideas de Adam Smith, pero Adam Smith publica su obra famosa La riqueza de las naciones en 1776, que se traduce al español en 1794, y por tanto, cuando se extiende su pensamiento, Carlos III ya ha muerto. Pero, sin embargo, Adam Smith nos habla de esa ganadería, nos habla de la raza merina y nos habla de que era un producto especialmente dotado y que sirvió de gran utilidad para la población escocesa. Más tarde la ganadería en España empieza a crecer, se hace algo estante, no solo trashumante, alrededor de los caseríos, de los prados de los lugareños, y en 1803 tenemos un total de 20 millones de cabezas, que pasan a ser 36 millones, que ya está bien el aumento, en los censos de mitad del siglo siguiente. Esos censos crecen después a lo largo del siglo XX y llegamos a la guerra civil con una población muy fuerte que es diezmada como consecuencia de lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en que toda la población ganadera, la que era de tiro, bueyes, caballos, asnos, mulas, etcétera, mueren en la batalla, en el fragor del movimiento de las piezas de artillería y de la lucha cotidiana, y el resto no son mantenidos y son naturalmente consumidos por una población hambrienta. Y así llegamos a los planes de desarrollo, donde la ganadería se abre hacia las centrales lecheras, los mataderos tecnificados y la producción de carne de pollo como alimento básico de bajo precio, que era muy necesaria en ese momento. Pues bien, llegados a este punto, déjenme que les diga que aquella ganadería se ha transformado hoy en otra, de una potencia verdaderamente notable. Yo tuve la ocasión de negociar, como ha sido comentado por el profesor Anadón, nuestro presidente, yo tuve la ocasión de negociar el capítulo agrario del ingreso de España en la Comunidad Europea. Y era muy singular la negociación,
porque los ministros de Agricultura europeos me echaban en cara siempre la enorme productividad de la agricultura española en materia vegetal. Temían las frutas, las hortalizas, el vino, el olivar, todo eso era su temor. Yo siempre les respondía, de acuerdo, nosotros a lo mejor seremos grandes exportadores hacia ustedes de esos productos, pero ustedes tienen la producción animal, eran ya entonces grandes exportadores de leche hacia España y hacia carne, y por tanto tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que se llamaban entonces productos mediterráneos, los nuestros, y productos continentales, los de ellos. Pues bien, aquello efectivamente se logró resolver. Cerramos un tratado que firmó Felipe González en diciembre de 1985 y entramos en la Comunidad Europea. Pues bien, en los años anteriores a la negociación con la Comunidad, la producción final ganadera, es decir, la suma de todas las producciones del sector ganadero, no llegaba a un tercio de la producción final agraria en su conjunto. Los piensos representaban solo el 10% de los consumos intermedios, es decir, de lo que comprábamos al exterior. Lo que quiere decir que teníamos muy pocas granjas y casi todos los animales eran animales de zonas pastables, de prados y de praderas. Pero se produce un crecimiento a lo largo de los años de la población ganadera y entre los años 1990 y 2021 se cambia por completo la agricultura y cambia por completo la ganadería. Déjenme que les haga un levísimo extracto de lo que ha cambiado la agricultura toda española durante los casi 50 años de la monarquía democrática parlamentaria establecida en la Constitución española. Y digo esto porque muy pocas veces lo veo escrito y me sorprende. Tenemos una producción final que multiplica por 11 la de entonces. Tenemos un saldo de la balanza comercial agroalimentaria positiva, que era ese saldo negativo en su origen. Somos el segundo perceptor de ayudas PAC de la Unión Europea. Somos el tercer país agrario de la Unión Europea. Somos el sexto exportador alimentario mundial. Tenemos 4 subsectores, hortofrutícola, porcino, vitivinícola y olivarero, que son punteros en el mundo en materia productiva y exportadora. Y además somos el primer país de Europa en hectáreas regadas, con 4 millones de hectáreas, y el tercero en riego modernizado. Ese ha sido el cambio de estos últimos 40, 50 años. Y en ese cambio se produce un cambio también muy potente de la ganadería. Se produce un notable aumento de la densidad pecuaria, variada composición interna de la cabaña. Las nuevas prácticas pecuarias hacen surgir explotaciones ganaderas cada vez menos dependientes de las condiciones agronómicas del medio, y esto ha dado lugar a una transformación profunda de los espacios ganaderos. Podemos distinguir 2 etapas. Una, 1990, digamos hasta 2010, y otra de 2010 hasta ahora. En la primera sufrimos además la crisis financiera del 2008, pero pese a todo, la producción ganadera fue creciendo y la del porcino de modo exponencial, mucho más rápido. Pero el gran salto ocurre entre 2010 y 2021, en que la producción final ganadera pasa a ser ya casi el 40%, los piensos del 10% pasan a ser el 53%, es decir, tenemos unas explotaciones ganaderas modelo granjas. La industria cárnica proveen a la industria cárnica con una cifra de negocio de 27.000 millones de euros y genera 500.000 empleos directos. Y nuestra ganadería cambia radicalmente. Se reduce el número de explotaciones ganaderas de modo muy importante y al mismo tiempo el número de animales crece fuertemente, un 6,5%. Y se convierte todo en una poderosa fuente de exportación. El grupo carnes pasa a ser un grupo potentemente exportador, cuando antes era deficitario. Y exportamos en el 2021, el año pasado, 8.000 millones de euros con principales destinos en China y Francia, curiosamente. Y el sector porcino de capa blanca, que es un sector del que se habla relativamente poco, en general en la prensa española se habla bastante poco de agricultura, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Francia.
Y los presidentes de gobierno en España hablan muy poco de agricultura, cosa que en Francia ocurre exactamente siempre lo contrario por parte de los primeros ministros. El sector porcino de capa blanca se revela como el sector estrella de nuestra ganadería. Hoy es el 42,4% de la producción final ganadera, es decir, casi la mitad, con un notable crecimiento del censo, 34 millones de cabezas. Somos los primeros productores de carne de porcino en la Unión Europea y los terceros del mundo, y además están en la vanguardia del bienestar animal. Y es también un potente exportador neto de carne, exporta el 55% de su producción total, y es el segundo mayor exportador de carne de porcino del mundo, detrás de Estados Unidos y por delante de países como Alemania. Este hecho se destaca poco, pero demuestra esa potencia que apuntaba. Pues bien, esto ha sido posible gracias a los múltiples programas sanitarios ganaderos contra la tuberculosis bovina, contra la brucelosis, la lengua azul, la salmonelosis, etc. El informe sobre zoonosis que publica regularmente el Ministerio de Agricultura así lo demuestra. Y demuestra que nuestra ganadería porcina y vacuna se ha ido haciendo cada vez más intensiva, es cada vez más una ganadería, cada vez menos una ganadería de prado y cada vez más una ganadería de granja. Pero una ganadería de granja significa una ganadería de naves iluminadas, por tanto, con un alto consumo energético y bajo compiensos que permiten que la ganadería crezca en buenas condiciones. Y vamos a asistir en los próximos años, ya estamos asistiendo a ello, pero todavía no se ve, a un fuerte proceso de digitalización y de robotización. El ovino y el caprino, por el contrario, son más de prado, son más de pastos, son más de monte, y eso nos ayuda en la lucha contra los incendios forestales, aunque no lo suficiente. Y todo eso ha ido conduciendo a una ganadería que, por hacerse más concentrada y menos dispersa de lo que estaba antes en los pueblos, ha ido perdiendo algunas viejas costumbres, como la famosa matanza, que estamos en las fechas, porque la matanza, se ha dicho siempre, a cada cerdo le llega su San Martín, el 11 de noviembre. Por tanto, estamos más o menos en esos momentos, pero es una fiesta que ha ido perdiendo ese carácter por su carácter sangriento y contrario en este momento a la manera de ver desde el mundo urbano y animal ciertas cuestiones. Para lograr todo eso ha sido preciso eliminar la peste porcina africana, pasar a una importación de 10 millones de toneladas de pienso y convertirnos en un importador neto de agua virtual, como ha demostrado el profesor Alberto Garrido, aquí presente, vicerrector, tema este que lo ha estudiado de un modo muy profundo. Pues bien, dicho esto, yo he querido llevar el discurso por dos vericuetos distintos que no me apuntan en buena dirección, que no me indican que estamos en presencia de unos cambios cualitativos o cuantitativos positivos. Me refiero, por un lado, nuevos paradigmas o enfoques desde el punto de vista de la demanda interna de alimentos, y también desde el punto de vista de lo que nos llega desde el exterior. Y en ambos casos quiero decir que echo en falta, por lo que ahora diré y por lo que luego me referiré, el escaso uso que los medios públicos, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, hacen de esta Real Academia. Me hubiera gustado que en determinadas cuestiones los gobiernos hubieran pedido informe a la Real Academia, que por su carácter científico hubieran podido ayudar a que no se vean y no se hagan determinadas cosas que vemos y leemos en los periódicos frecuentemente. El futuro de la ganadería española no será, ya no es lo que era, pero no lo será en años venideros. Las preocupaciones interiores nos vienen de cambios en la demanda, pero cambios también en disposiciones legislativas. Estamos viendo estos días los debates sobre la Ley de Bienestar Animal, y hoy viene una noticia del Consejo del Poder Judicial sobre la igualdad en cuanto a las sanciones
por los daños a animales y a personas, pero desde el exterior nos perturba cuestiones tan graves como lo que el cambio climático está incidiendo en cuanto a las limitaciones de los gases de efecto invernadero y su localización, y todo ello confluye sobre las políticas de la Unión Europea, especialmente el documento famoso Farm to Fork, de la granja a la mesa, sobre la Agenda 2030 y sus objetivos, sobre la población mundial que acabamos de alcanzar hace unos días, los 8.000 millones de habitantes, y vamos camino de los 9.000 con toda velocidad, y todo ello rodeado o afectando a la seguridad alimentaria mundial. Veréis, desde el punto de vista de la demanda interna, hemos pasado de 37 millones de habitantes hace 50 años a 47 y medio. Pero esos habitantes hoy, primero, ya no están localizados como estaban antes, están localizados, según el profesor Camarero y según algunos otros especialistas, bajo el lema de España no se vacía, se hace urbana y litoral. Seguimos creciendo en población, pero esa población se concentra en la periferia y se concentra en el centro urbano. Y esa población no tiene la estructura piramidal de entonces, ni las familias son semejantes, ni los jóvenes son iguales, ni la sociedad la sociedad es más longeva, pero comportándose de otro modo. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que el consumo ya no se realiza sobre la base de amas de casa que salen a diario y compran en pequeñas tiendas o comercios. No, son los zippers y son el e-commerce. Nuestra estructura familiar no es como la de antes. Tenemos 6 millones de extranjeros, de los cuales una gran parte profesan religiones diversas de la nuestra y que tienen a veces limitaciones profundas sobre determinados consumos ganaderos. Tenemos una juventud que es mileurista, de bajas rentas, en buena medida, pero además, en buena medida son singles. No nos damos cuenta, pero los llamados singles en España, en este momento, se estiman en unos 19 millones de personas. Viudos, viudas, jóvenes en soledad, etcétera, separados. 19 millones de personas que consumen de otro modo, cocinan poco en casa, compran alimentos preparados y naturalmente la carne es algo de relativa dificultad para el single en su propia casa. Por tanto, acaban consumiéndola y desviándola a la red Horeca. Aparecen nuevos alimentos no tradicionales, los llamados plant-based, que están empezando a entrar, que los ha autorizado ya la Unión Europea y que da origen a un consumo de insectos que iremos viendo poco a poco cómo avanzan. La homogeneidad alimentaria, además, se ha alterado radicalmente. Si ustedes escuchan los programas de radio, básicamente, por las noches, o de televisión en ciertas ocasiones, verán ustedes cómo los consejos que acaban derivándose son o menos azúcar, o menos leche, o ninguna leche, o menos carnes rojas, o menos. Pero en general, con una cierta tendencia hacia la reducción del consumo de carnes. Tenemos además 300.000 veganos, es decir, gente que no consume carne y que además no quiere consumir ningún producto que tenga nada que ver con los animales, desde un cinturón a los zapatos o a lo que pueda llevar una crema facial. Y de esos hay 300.000. Tenemos además 1 millón de vegetarianos que tampoco consumen carne como es natural. Y tenemos cerca de 6 millones de flexitarianos, es decir, personas que prefieren no consumir. Consumen, pero a ser posible con poca frecuencia. Pues todos esos, más todos aquellos que se sienten animalistas o proteccionistas y que de algún modo van abandonando ese tipo de consumos, nos puede hacer que la ratio actual de consumo de carne caiga. El propio Papa Francisco, argentino, acaba de hacer hace muy poco unas declaraciones en contra del consumo de carne roja. Pues bien, estos nuevos urbanitas se sienten alejados psíquica y emocionalmente del mundo animal. Y además la inflación que tenemos y que va a durar
anuncio ya que va a durar con seguridad absoluta como consecuencia de la guerra de Ucrania, a la que luego me referiré, la inflación ha generado un alza en los precios de las carnes que hace que los consumidores con rentas bajas, y cada vez son más bajas, vayan a consumos de otro tipo de productos fundamentalmente vegetales. Solamente en el mundo de los animales hay algo que crece a velocidad de vértigo a nivel urbano y es el mundo de las mascotas. El mundo de las mascotas crece día a día. Se calcula que en este momento en España tenemos unos 30 millones de mascotas en las ciudades y se calcula que ese es un negocio millonario para todos aquellos veterinarios y para todos aquellos negocios que rodean esa situación. Eso es con respecto a la parte interior. Con respecto a la parte exterior, déjenme que empiece hablándoles de Ucrania. Ucrania pudo parecer en un momento determinado algo nuevo, algo distinto, algo inesperado. Bueno, probablemente era inesperado para aquellos que no siguen el mundo agropecuario. Yo debo decirles que en octubre del 2008, publiqué una tercera en ABC titulada Otra visión del conflicto entre Rusia y Georgia. Era el momento de los problemas con Georgia y Abjasia. Y aquel artículo terminaba diciendo, déjenme que les lea un párrafo del mismo. Y en tal sentido, lo de Georgia y Abjasia sería simplemente eso que llamamos en términos teatrales un ensayo general con todo. Antes explicó el problema de Ucrania y del Mar Negro. Mal haría la Unión Europea en esa su no política exterior casi inexistente y siempre algo vergonzante, si no fuera capaz ante este invite de Rusia de reaccionar con firmeza. Y esa firmeza no admite más que una solución, integrar cuanto antes a Georgia y sobre todo a Ucrania en la Unión Europea. Esa es la solución que haría que instrumentar cuanto antes. Lo demás serán paños calientes que no harán sino alimentar el monstruo dormido. Y no olvidemos que una inacción semejante respecto a Checoslovaquia y los Sudetes fue lo que a la postre condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y yo veía claramente en el año 2008 que la invasión de Ucrania la tendríamos pronto. La hemos tenido en este año. Pues bien, la prensa se ha pasado meses hablando del gas, del petróleo y de la energía eléctrica, y muy poco del problema del cereal y de los piensos y de los fertilizantes, cuando debo decir que la razón profunda del asalto de Rusia a Ucrania no era la energía, sino el mundo de los cereales y el manejo del Mar Negro. Pues bien, ¿qué nos está ocurriendo? Nos está ocurriendo que ese mundo está creciendo en precios a velocidades de vértigo. Y ya no es como el que nos contaba Joaquín Costa. Joaquín Costa, que murió en 1911 o 10, no recuerdo mal, en uno de sus diálogos con el río Ésera, que son unos diálogos preciosos que están publicados, le decía él al río Ésera, con quien hablaba, que era dramático que Aragón, el Alto Aragón, producía cereales que cuando llegaban al puerto de Barcelona como consecuencia de los caminos de herradura de entonces, llegaban a unos determinados precios que eran más altos que los precios a los que llegaba el cereal procedente de Ucrania por mar hasta Barcelona. Pues esa es nuestra situación de entonces y esa es nuestra situación presente. Hoy esos cereales pienso han provocado un aumento de los piensos en España que están entre el 50 y el 100% según el tipo. Y eso está generando en las granjas, porque tenemos un negocio de granjas, una ganadería de granjas, están generando unos costes que cuando se intentan repercutir, sea desde el ganado de leche, sea desde el ganado de carne, hacia la estructura de consumo y por tanto a la último eslabón de la cadena, no se consigue. Y a su vez estos aprovechan la situación y estamos viendo una inflación tremenda que va a permanecer durante mucho tiempo. Tenemos además otro problema que a mi juicio es quizá el más grave y el que pienso, querido presidente, que desde la Federación Europea de Veterinarios debería considerarse con gran
y grave preocupación. Me refiero a lo siguiente. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de gases de efecto invernadero. Y nos dicen que los gases de efecto invernadero hay que reducirlos para que las temperaturas medias del planeta se rebajen en 1,5 grados. Pues bien, cuando se estudia qué porcentaje de los gases de efecto invernadero corresponden a la agricultura, todos los informes, desde la cumbre de París, pasando por la FAO, pasando por la OCDE, nos dicen que es aproximadamente el 14% de las emisiones totales. Pero nos dicen enseguida que de ese 14%, un 68-70% corresponden a emisiones ganaderas. Por tanto, tenemos una parte pequeña debida a la producción vegetal, básicamente por razón de fertilizantes, y una parte muy abundante debido a la producción animal. Y rápidamente, nos indican que hay que cambiar los hábitos. Y, por ejemplo, en el informe llamado De la granja a la mesa, Farm to Fork, que es un informe famosísimo que se ha hecho en este momento, un documento de trabajo y de dirección por parte de la Unión Europea, se dice al final que hay una conveniencia del cambio de los hábitos de consumo hacia menos carne. Si la transición no se producirá sin un cambio en la dieta de las personas. ¿Qué cambio?, se pregunta el documento. Y escribe, entre comillas, es fundamental el paso a una dieta basada más en los vegetales con menos carne roja y transformada. Mi sorpresa ha sido que la Federación de Veterinarios de Europa ha mostrado su satisfacción por dicho documento. Yo creo sinceramente que es un documento que contiene un grave riesgo. Pero es que además, en la última reunión que ha habido del cambio climático, la COP27 en Egipto, que ha terminado este domingo, se han vuelto a renovar los acuerdos de París. Y según los acuerdos de París, nos vuelven a recordar que ese 14% de porcentaje es un porcentaje a reducir y que la parte importante a reducir es la parte ganadera. Y nos lo dice constantemente en los últimos años el MITECO, el Ministerio, y nos dice que ese 65% es el que está hoy en mayor riesgo de sufrir presiones para la reducción. Y la propia FAO, en los informes últimos que ha publicado, especialmente en el 2022, que lo he estado manejando hace unos días porque es un informe que tiene 2 meses, vuelve a plantearnos el tema de la reducción de los consumos de carne para reducir a su vez los gases de efecto invernadero. De la COP27, fíjense que han salido vivos los combustibles fósiles, que era el gran objetivo de la COP27, era atacar los combustibles fósiles para reducir los gases de efecto invernadero. No se ha tocado. Pero en cambio, todo lo que rodea los fertilizantes y la ganadería se ha mantenido vivos. Hoy somos 8.000 millones de personas. La FAO cree que para 2027 el consumo de carne rondará 38 kilos por persona y año. Y en 2050, con 9.600 millones, la demanda global de carne podría crecer un 73% y la de leche un 58%. Garantizar esas dietas, respetar el medio ambiente al unísono, exige reorientar los sistemas de producción de alimentos. Pero nuevamente nos encontramos con que el IPCC de París nos vuelve a decir que la industria ganadera es, entre comillas, de las más contaminantes y hay que establecer un límite en la prioridad de carnes y lácteos, en la demanda, y nos vuelven a decir que ese es el camino por el que debemos ir. Sostengo desde hace tiempo que esto tiene un grave problema de fondo. Cuando se estudia la Agenda 2030, se observa que el objetivo número 2 es el objetivo hambre cero, acabar con el hambre en el mundo. Pues bien, los informes de la FAO sobre seguridad alimentaria mundial, que yo los vengo siguiendo desde que presidí la FAO en el 79, nos dicen que el hambre cero es imposible de lograr con estas limitaciones. Íbamos consiguiéndolo. El número de malnutridos se movía alrededor de 800, 700 y pico millones de habitantes. El último informe es un informe muy negativo. Hemos subido en una proporción altísima. Y el propio Parlamento Europeo así lo reconoce. Y por tanto, estamos en una situación
en la que si seguimos por el camino de la reducción productiva vegetal o animal en el mundo, iremos en contra de la seguridad alimentaria mundial y, por tanto, el hambre cero no podremos conseguirla. Este es un tema que yo creo que desde la Academia de Veterinaria, de Ciencias Veterinarias y desde las otras reales academias, desde las otras, todas, debería enfocarse y enfocarse con prudencia. Y finalmente haré una referencia a dos cuestiones. La primera, cosas que nos pasan en el interior. Estamos viendo el proyecto de ley de protección de derechos y bienestar animal. Bueno, me hubiera gustado que su tramitación hubiera sido enviada en el proceso de tramitación a esta Real Academia para obtener su informe. Lamento esa ausencia. Reconoce que los animales son seres sintientes. Me parece bien. El Código Civil francés lo había reconocido en el año 2015 y por tanto que lo hagamos nosotros 7 años más tarde, pues parece que es lógico. Por otra parte, la famosa declaración de Cambridge del 2012 apunta ya a que los animales tienen conciencia y por tanto vamos por un camino que es distinto al que creíamos hasta ahora y que a lo mejor acaba teniendo razón Molière cuando decía los animales no son tan animales como se cree. O tenía razón Víctor Hugo con aquella frase, los animales son de Dios, solo la bestialidad es humana. Sea lo que sea, este es un camino que se ha iniciado y que está dejando nubes, me parece a mí, en el cielo de la producción ganadera española. Como está el tema de la caza. La caza ha sido siempre una actividad económica, lo es en toda Europa. La mitología encontramos ya a diosas como Diana, hija de Júpiter y hermana de Apolo, que se dedicaba a la caza con sus famosas 40 ninfas, las oceánidas. La caza nos aporta el 0,5% del PIB, da origen a unos 186.000 empleos y rellena partes de la España vaciada y ayuda. Yo creo que la caza hay que regularla. Miren, yo era ministro de Agricultura, muy joven, tuve la osadía de prohibir de modo permanente la caza del urogallo. Lo hice en el 79, por el riesgo de extinción de la especie, no por ninguna otra causa, pero lo hice. Y prohibí la caza de la butarda por 2 años, porque también había problemas en esa materia. Seguí en ello los consejos de Félix Rodríguez de la Fuente, persona con quien yo tuve una enorme relación de amistad y con quien hablé mucho, por ejemplo, sobre los temas del lobo. Félix no era un hombre que a quien le oyera decir yo que el lobo había que dejarlo en libertad plena, ni que había que cazarlo hasta su extinción. Al contrario, Félix decía que había que dejarles, que el cazador regula con su acción el complejísimo concierto de las especies y decía que había que regularlo. Era un tema para tocar con mucho cuidado. Curiosamente coincidía en eso con Ortega y Gasset, que cuando escribe el prólogo al libro sobre la caza del conde de Yepes, dice: la caza, como toda actividad humana, está encuadrada en la ética que discierne entre virtudes y vicios. Pues bien, distinguir entre virtudes y vicios debería llegar a reflexionar sobre las regulaciones que en los últimos meses hemos visto sobre la caza del lobo y que está llegando también a los jabalíes y a otras especies. Y acabo ya. Acabo evocando la importante y urgente necesidad del enfoque One Health, al cual se ha referido nuestro presidente, y del cual es un entusiasta, defensor y seguidor. Como se ve, para hablar sobre ganadería desde un plano económico, hemos tenido que entrar en temas de demanda y de oferta, pero también en temas de salud animal y humana, de conciencia animal, de bienestar, incluso en la salud del planeta. Porque hoy el One Health debe ser una realidad y debemos luchar en ese campo sin frontera, basándonos en la ética y en la responsabilidad. Hoy esta ciencia ha avanzado hasta el extremo de que lo que llamamos One Health, una salud, es decir, la salud humana y la salud animal y la vegetal, están íntimamente unidas en este concepto único de salud. La evidencia del COVID-19 como una terrible zoonosis que ha amenazado el mundo y sigue presente,
demuestra la necesidad de vuestro concurso para evitar y prevenir tales males. No debemos olvidar que los países en vías de desarrollo, países de ingresos medios o bajos, vienen copiando desde hace años, según crece su PIB, los modelos de consumo occidentales y favoreciendo un incremento del consumo de productos ganaderos. Así, la demanda de alimentos de origen animal en esos países se ha más que cuadruplicado en la última década y no se le debería poner freno. Es evidente que con una población mundial fuertemente creciente, la ganadería debe contribuir también a la seguridad alimentaria y nutricional, pero al tiempo debe protegerse la salud y el bienestar de los animales y minimizar los efectos negativos de la ganadería sobre el cambio climático. Es decir, hablamos de One Health y de una ganadería sostenible. Nuestro presidente, Arturo Narón, nos dijo en el Senado hace unos meses, en julio me parece que fue, de este año, que estamos ante un abordaje transdisciplinar y que desde hace algún tiempo las enfermedades zoonósicas emergentes y el cambio climático son amenazas para la salud. Y termino, definitivamente. En el último medio siglo, el crecimiento demográfico y los desplazamientos poblacionales por causas de guerras o pobreza, o simplemente turismo, han llevado enfermedades, zoonosis, de unos lugares a otros donde eran desconocidos. Un 60% de las enfermedades infecciosas humanas, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, son de origen animal. Un mundo cada vez más interconectado es un mundo cada vez más infectado con mayor propensión a ello. La coexistencia de animales salvajes y domésticos agrava esa situación. Por eso One Health busca la inocuidad de los alimentos, el control de las zoonosis y la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Es preciso un enfoque interdisciplinar y todos estamos en ello. Es ahora vuestra gran tarea y desde hoy, gracias al honor que me habéis otorgado, también la mía. Gracias por escucharme, poniendo así en peligro vuestra salud, al menos la intelectual. Muchas gracias. Sí. Es que elegir entre juro o prometo lo que te parezca. Primero lo lees. Sí. Léelo, por favor. ¿En voz alta? Sí, sí. Toma de posesión. Yo, Jaime Lamo de Espinosa Michel de San Porcín, doctor en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, juro acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico de honor, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en el documento de toma de posesión. Madrid, a 21 de noviembre de 2022. Gracias. Muchas gracias. La entrega de imposición de la medalla. En nombre de Su Majestad, el Rey de España, Felipe VI, le impongo la medalla que le corresponde. E igualmente le entrego el atributo que consiste en un diploma de reconocimiento. Muy bien, felicidades. Muy bien, pues con esto levantamos la sesión y agradezco la presencia de todos ustedes que han enaltecido realmente pues mucho el acto. Esperemos que podamos contar con ustedes en la próxima ocasión. Muchísimas gracias por su presencia. Muy bien.